Trasladados a su reino. Así podemos titular esta pequeña meditación. Y es en base a lo que Pablo dice a la iglesia de Colosas. En el capítulo primero del párrafo 11 al 14 dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En la interpretación de la Biblia, para poder interpretarla como es debido, hemos de considerar primero su contexto inmediato. Enseguida el contexto mediato, o sea, un poco más lejano. Después el contexto más amplio, en fin, varios contextos. Ya después otras reglas de la hermenéutica. Para entender mejor el pasaje que hemos leído, tenemos que entender lo que Pablo dice también en otros pasajes. Por ejemplo, segunda a los Corintios 12:9 dice: después de que él ha pedido a Dios que muestre su poder para beneficio de su salud, Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no pretende ser fuerte, sino que el poder de Cristo repose en él. En este pasaje también Pablo dice que él se va a gloriar de sus debilidades. Qué bueno que soy débil, porque así se puede manifestar en mí el poder de Dios. Bueno, en Efesios 6:10, Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir. Es decir, los ataques que vamos a recibir son más fuertes que nosotros mismos. Necesitamos entonces usar una armadura que Dios nos indica en qué consiste y que se refiere a nuestra vida. No es algo ajeno, es algo que tenemos que incorporar a nuestra manera de vivir para estar preparados para vivir la vida de manera victoriosa. En la lectura que hicimos de Colosenses tenemos que entender que, lo poderosos que somos se limita a algo específico. Voy a aclarar un poquito. El versículo 11 de Colosenses capítulo 1 dice literalmente el texto griego: siendo hechos poderosos, dinamoimenoi. Dinamoimenoi quiere decir que nosotros somos hechos poderosos. Decirlo esto nos podemos imaginar como algún héroe que desde la infancia admiramos, un Superman, un hombre araña, una hormiga atómica. Recuerdo unas caricaturas que había en mi infancia. Era una hormiga, pero podía más que muchos, porque las hormigas hemos leído que son fuertes, pueden cargar algo que es muy superior a su tamaño y al peso de su cuerpo. Es poder. Una araña igualmente puede tejer una tela que es tremendamente resistente. El hombre araña han sido varias películas muy taquilleras. A la gente les ha gustado verlo en película. Alguien que es tan poderoso. ¿Has tratado alguna vez de romper una tela de araña? ¿Cómo es posible que un insecto tan pequeño pueda tejer una tela que es tan fuerte, tan resistente? Bueno, poder. Esto da la idea de poder. La Biblia dice que Dios nos da, somos revestidos de poder, de todo poder. Somos hechos poderosos nosotros. Lo que decía es que tenemos que saber interpretarla. ¿En qué contexto lo dice el apóstol Pablo? Bueno, él lo dice en el sentido no de que podamos hacer cosas grandes, portentosas, no, sino que podemos resistir el embate de poder, de diversos poderes que nos son contrarios. Podemos aguantar el ataque, que nos venga todo eso contrario. Y la idea es para perseverar
y conservar el buen ánimo, soportar que pasen cosas en nuestra contra, soportar una cosa y otra cosa y otra cosa. ¿Has oído que alguien dice, no siento lo duro sino lo tupido? Bueno, la idea es que Dios nos hace poderosos para aguantar todo eso y más. Bueno, Él nos pone en condición, podríamos decir, espiritual. ¿Has visto cómo entrenan los boxeadores? ¿Te acuerdas de Rocky corriendo y luego corriendo montaña cuesta arriba? Bueno, ese es estar en condición. Dice el apóstol Pablo que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero el espiritual es diferente. Bueno, Dios nos da condición espiritual para que aguantemos. Hay carreras de atletismo. Por ejemplo, personas compiten en 100 metros planos, 200 metros planos, compiten la velocidad. ¿De qué velocidad es capaz un ser humano? Pero hay carreras de resistencia. Por ejemplo, correr un maratón, 42 kilómetros. Allá no importa la velocidad, sí importa al fin y al cabo en cuánto tiempo lo hace, pero hoy ahí hablamos de resistencia, el medio maratón, 21 kilómetros. Recuerdo un compañero allá hace algunos años, ahí en la empresa donde trabajé un tiempo, organizaban correr entre los trabajadores y competencias. Bueno, yo me preparé para correr 5 kilómetros y él me decía, Jorge, para 10 kilómetros, cuando corres 10 kilómetros, porque él corría 10 y más kilómetros, dice, los primeros 5 se corren con las piernas y los otros 5 con el corazón. Bueno, esa es la resistencia, el cuerpo ya no aguanta, pero el corazón hace que sigas adelante. Él me enseñó cómo podía agarrar un segundo aire si iba corriendo y ya no podía. La idea es aguantar. Hay carreras de automóviles, por ejemplo, 500 millas de Indianápolis, donde, bueno, aunque es grande la carrera, también se habla de velocidad. Por ejemplo, se corren a más de 350 kilómetros por hora los vehículos. Pero hay carreras de resistencia, como las 24 horas de Le Mans que se corre en Francia. 24 horas, ¿te das cuenta? No hay tiempo ni para dormir. Esto es resistencia. Bueno, Dios nos prepara para que resistamos. ¿Resistamos qué? En esta vida. La vida es como una carrera, dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios 9:24 dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Se refiere a nuestra vida, a la vida cristiana. Tenemos que vivir con sabiduría, de tal manera que obtengamos el galardón que Dios ha prometido. Pablo dice a los colosenses que Dios nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos da herencia en Jesucristo a sus hijos, a los seguidores de Cristo. Bueno, ¿cómo es que Dios nos hace aptos para participar de esta herencia? En primer lugar nos da, poder para aguantar. Pablo dice en el versículo 9 que Él pide para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Yo decía, nos da poder para aguantar, pero en realidad antes que tengamos ese poder, tenemos que tener esa sabiduría e inteligencia espiritual, que aceptemos esa gran verdad, que podemos aguantar. Habla Pablo de la revelación que Dios nos da. Somos transformados de gloria en gloria cuando nos damos cuenta, cuando conocemos las cosas, cuando vemos, cuando percibimos, aunque sea como por un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Es cuestión de que percibimos, recibimos de Dios, oímos, leemos la palabra de Dios. Aquí en el cerebro la trabajamos y la aceptamos y la hacemos propia. Eso es conocer.
la sabiduría y tener la inteligencia espiritual. Es por lo que Pablo ora por los hermanos. ¿Te das cuenta? Pablo tiene que orar, no es algo automático, no es algo que el cristiano tiene porque ya soy cristiano, soy sabio espiritualmente, soy inteligente espiritualmente. Es algo que se adquiere conforme se vive, se reciben las experiencias, se analizan, se examinan, se retiene lo bueno. La Biblia también dice que edificamos, sobreedificamos nuestra vida. Y de hecho, hablando de eso, nos exhorta a que sobreedifiquemos con cosas permanentes, como oro, plata, piedras preciosas, porque dice que podríamos sobreedificar con papel, con madera, con heno, con hojarasca. Y entonces, cuando sea probada la obra de cada uno, va a ser consumido mucho de lo que sobreedificamos. Y nos exhorta a sobreedificar, y sobreedificar es lo que nos toca a nosotros. Pablo dice, yo puse el fundamento como perito arquitecto, otro edificó encima sobre tu experiencia, pero tú has sobreedificado. La obra de cada uno va a ser probada. Bueno, esto es que nosotros adquirimos sabiduría e inteligencia espiritual y acorde a eso es que vivimos, hablamos, etc. Bueno, Pablo habla de algo que ya recibimos. Podemos hablar que somos aptos para participar de la herencia de los santos en luz cuando Dios nos ha dado algo y somos capaces de creerlo y usarlo. Para comenzar, recordamos lo que Dios nos ha dado. Hay quien busca y no encuentra, quiere saber qué don Dios le dio, como si fuera muy difícil eso. Bueno, hay veces que tenemos en poco lo que Dios nos ha dado, o no lo alcanzamos a comprender, y a veces le pedimos a Dios que nos dé, cuando ya nos ha dado mucho. Por ejemplo, cuando Moisés sacaba al pueblo de Israel de Egipto, era perseguido por Faraón y su ejército. Él, temeroso, viendo que estaba acorralado, tenía el mar enfrente, a ambos lados montañas y atrás al ejército egipcio, clamaba a Dios que los librara de aquello. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara, la vara que yo te di. Dios le había hecho poderoso a Moisés. Lo que tenía que hacer era levantar la vara. Fue lo que hizo, ¿y qué pasó? El mar se abrió en dos. Bueno, el cristiano ha recibido mucho de parte de Dios, y eso que hemos recibido nos ayuda a vivir de manera victoriosa. Pero a veces cuando vienen luchas o pruebas, el cristiano se siente apabullado, atormentado, desconsolado, deprimido. ¿Por qué me acontece tanto a mí? Aún Elías, basta ya, yo no soy mejor que mis padres. Bueno, Dios nos ha dado, por ejemplo, nos dio de su espíritu. Juan 14:20, Jesús le dijo a sus discípulos, en aquel día vosotros conoceréis que yo soy en el Padre, y el Padre en mí, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En aquel día, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, conoceréis. Yo estoy en mi Padre, el Padre en mí, y ustedes en mí, y yo en vosotros. ¿Qué más necesitamos como hijos de Dios, como cristianos? Bueno, no siempre es fácil creer, porque podemos creer en nuestro espíritu, pero se opone al espíritu la carne, la mente, los argumentos. Pablo habla en una ocasión de la falsamente llamada ciencia. Bueno, Tomás dijo, tengo que meter mis dedos en los hoyos de sus manos y de sus pies y meter mi mano en su costado para creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Primero creer. En la vida cristiana es creer para ver. Qué triste cuando el cristiano espera ver para creer, como si no fueras cristiano. Bueno, estamos preparados por Dios para recibir su herencia cuando podemos esperar lo que hemos creído. Esperamos lo que no tenemos, pero creemos que vamos a tener. La Biblia dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva.
en los cuales mora la justicia. Bueno, ese es al final de los tiempos o al final de nuestra vida, pero también esperamos en la vida diaria. Por ejemplo, dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estamos preparados por Dios para recibir su herencia dentro de los cristianos cuando podemos perseverar. Dice segunda de Juan 1:8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Puede ser que recibamos galardón, pero no completo, ¿te das cuenta? Perdemos muchas cosas cuando no somos capaces de o creerlas o esperarlas, no somos capaces de perseverar en el camino antes de que recibamos lo que Dios ha prometido. Bueno, hay el riesgo de perder, si no todo, parte. Ya hemos visto cómo Pablo dice a los corintios que nuestra obra será probada como por fuego. Y dice que, bueno, es posible que la obra de alguno permanezca, aunque sufra pérdida. Si bien puede ser salvo, pero sufre pérdida de muchas cosas que sobreedificó, que hizo, como dicen, construyó castillos en el aire. Cuando su obra es probada se da cuenta que no tiene ningún castillo, ni siquiera una casa. Si no perseveramos vamos a perder la herencia que Dios prometió. Jesús dice a sus discípulos, en Marcos 13:13 lo encontramos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mí, de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Bueno, salvo es un concepto muy amplio en la palabra de Dios. La teología de la soteriología es muy amplia. Aquí solamente así lo mencionamos de pasadita. El Padre de los cielos nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es por eso que debemos de ser capaces de, bueno, para comenzar, es que somos hechos poderosos y por eso debemos ser capaces de aguantar, soportar muchas cosas. Bueno, podemos decir que en el reino de las tinieblas hay mucho poder, pero es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. La Biblia dice que el reino de los cielos es demostración de espíritu y de poder. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, Jesús dijo en Juan 14:30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El Señor dijo a sus discípulos también que les daba potestad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada los dañaría. Bueno, Martín Lutero compuso un himno que dice, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Jesucristo logró quitar la acusación de que nos era contrario. Muchas veces el cristiano vive culpable o las personas viven lejos de Dios, se sienten mal, porque somos imperfectos, pecadores, nos equivocamos, nos desviamos del camino, etcétera, etcétera. Pero Satanás, el acusador, fue arrojado de los cielos, porque Jesucristo le quitó el acta de decretos que él traía y que nos era contraria. Con él nos podía acusar de nuestro pecado, de nuestra imperfección, pero Cristo se la quitó para que nosotros vivamos libres de acusaciones, nos ocupemos en nuestra vida, en el presente, en el aquí y ahora, para ser victoriosos. Y Pablo dice, y más que victoriosos en todas estas cosas. Bueno, Jesús quitó a Satanás como acusador de nuestras vidas. ¿Te acuerdas de Job? Satanás acusaba a Job y quería probar a Job. Dios se lo permitió. Dios, dije en una ocasión, no solo nos prepara para la lucha, sino que prepara la lucha. No solo nos prepara para que tengamos condición espiritual y podamos aguantar. Él mismo prepara el ring, la plataforma, las cuerdas,
y permite que tengamos un contrincante, porque nos da poder para resistir y nos da armas espirituales poderosas en Dios para derribar fortalezas. Que tu vida sea de demostración de espíritu y de poder. No se trata de querer demostrar, pero simplemente cuando tenemos adversidades se manifiesta lo que Dios nos ha dado. Capacidad para participar de la herencia de sus hijos en luz. Que esto sea una realidad en tu vida. Síguenos viendo en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Dios te bendiga.